Este contenido te ayuda a crecer en la fe. Puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy me envió un video una persona bastante conocida en lo que es el mundo católico y en la iglesia sobre un supuesto testimonio de un chico que afirmaba que la Virgen de Satanudos, bajo esa advocación, pues se presenta el demonio. Y que es una advocación del demonio y que es algo demoníaco. Pude ver muy poquito porque, sinceramente, era algo que como católico eh, es bastante desagradable de ver a dos católicos, porque era el testimonio, pero el testimonio, pues, se entrevistaban dos personas. El presentador de ese canal, bastante conocido aquí en España, porque es periodista católico, por ahí te lo puedo ir dejando caer. Y entonces presentaban esa advocación como una advocación satánica. Y esta persona católica que me envió el enlace, el link, pues aparentemente se creyó todo eso. Y yo sé que va a ver este video y yo te mando un fortísimo saludo, que sepas que te quiero, te aprecio un montón y por eso hago este video. Porque eres una persona bastante reconocida y si vamos creyendo a personas que envenenan la fe de otros, pues al final los perjudicados somos los católicos. Y yo sé que de buena fe tú puedes advertir a personas de que esa supuesta advocación es satánica y entonces esa mentira, esa calumnia, pues se va a hacer como una especie de bola de nieve. Comienza pequeñita y cuando va caminando esa mentira, va avanzando, pues se va haciendo un poquito más grande. Pues bien, vamos a tratar de explicar ese tema de manera breve. Más adelante podríamos hacer un programa pues, más amplio, ¿no? Tocando más puntos, porque esto tiene bastante tela que cortar. Pero nos tenemos que dar cuenta que también en estos últimos años, con el auge de las redes sociales, algunos youtubers, comunicadores, periodistas que se presentan como católicos y que llegan a afirmar que la advocación de la Virgen desatadora de nudos, pues tendría un origen demoníaco. Y para sostener esa acusación, analizan determinados detalles del cuadro original, establecen paralelismos con figuras mitológicas, hacen ahí una especie de juego, ¿no? Como hacen a veces los protestantes anticatólicos, usan la misma estrategia, pero en este caso lo hacen nuestros propios hermanos, que es peor. Realizan también pues, juegos de palabras con el nombre de la advocación de Satán, nudos, como me decía esta persona. José Manuel, es que fíjate la advocación, fíjate, de Satán, nudos. Y mediante ese juego de palabras o paralelismos, pues trataban de satanizar esa advocación mariana. E incluso, no solamente eso, sino que también apelan a experiencias personales de otros hermanos para concluir que esa imagen sería obra del maligno. Sin embargo, cuando un católico formula una acusación tan grave contra una advocación mariana difundida por la Iglesia, la primera obligación es presentar pruebas sólidas, no sospechas.
no bastan interpretaciones subjetivas o ampliaciones fotográficas de algunos detalles del cuadro. Una acusación extraordinaria exige pruebas extraordinarias, ¿o no? Pues bien, lo primero que conviene recordar es que la advocación de la Virgen desatadora de nudos no nació con el Papa Francisco, porque ahí hay otro punto importante. Ese youtuber que yo me refiero, que lleva muchísimos años atacando al Papa Francisco, porque es un católico benevacante. ¿Qué es esto? Un católico benevacante es aquel que dice que el último papa válido fue Benedicto XVI y que a partir de ahí, pues todos los que vinieran, pues son usurpadores. El Papa Francisco sería un usurpador y el Papa León XIV igualmente. Y como esta devoción el Papa Francisco le dio bastante empuje, pues esa persona pues parece que le tiene un poquito más manía a esta advocación. Pues bien, la Virgen o la advocación de la Virgen desatadora de nudos, como he dicho, no nació con el Papa Francisco. Se trata de una devoción mucho más antigua, inspirada en un cuadro realizado en Augsburgo, en Alemania, alrededor allá por el año 1700. Años después, siendo sacerdote y posteriormente obispo en Argentina, Jorge Mario Bergoglio, a la postre, el Papa Francisco, conoció esta advocación y ayudó a difundirla entre los fieles. Es decir, el Papa no inventó esa devoción, sino que promovió una que ya existía, como podría haber promovido cualquier otra. Y seguramente fuera la que hubiera promovido el Papa Francisco, este señor la iba a atacar. Lo tengo clarísimo. Otro argumento que suele repetirse es que la imagen tendría un origen masónico. Sin embargo, históricamente, esta afirmación presenta un serio problema. La masonería moderna quedó constituida oficialmente con la creación de la Gran Logia de Londres en el año 1717, mientras que ese cuadro de la Virgen desatadora de nudos fue pintado aproximadamente allá por el año 1700. Quien sostenga que la masonería creó esa advocación tiene la obligación de aportar documentos históricos que demuestren esa relación. Hasta la fecha, tales documentos no han sido presentados por nadie. También se afirma que algunos ángeles de ese cuadro serían en realidad demonios o incluso figuras pertenecientes a la mitología judía. Pero aquí aparece otro problema metodológico. El hecho de que alguien identifique una figura con un supuesto demonio no convierte esa interpretación en un hecho histórico. Para afirmar que el pintor quiso representar un ser demoníaco, sería necesario aportar escritos del propio artista, documentos de la época o estudios académicos de historia del arte que lleguen a esa conclusión. Sin esas pruebas, la interpretación sigue siendo una opinión personal. Algo parecido ocurre con quienes apelan y señalan que la Virgen aparece con con el cabello suelto y afirma que eso pues demostraría que no puede tratarse de María. Sin embargo, la historia del arte cristiano demuestra que no existe una norma dogmática que obligue a representar siempre a la Virgen con el mismo tipo de velo o peinado. A lo largo de los siglos encontramos numerosas representaciones marianas con diferentes estilos artísticos adaptados a cada época y escuela pictórica. Otros insisten
en que la serpiente no aparece aplastada bajo los pies de María y presentan ese detalle como una prueba de falsedad. Pero tampoco existe una obligación iconográfica universal que exija que toda imagen de la Virgen deba mostrar esa escena. Muchas advocaciones marianas ni siquiera representan la serpiente y nadie concluye por ello que sean demoníacas. Cada obra de arte desarrolla un simbolismo propio según el misterio que desea destacar esa imagen. En este caso, el centro de la composición no es Génesis 3:15, sino la intercesión de María representada mediante el gesto de desatar los nudos. Se han señalado igualmente supuestas pezuñas, figuras extrañas o detalles ocultos en algunos personajes del cuadro. Sin embargo, quienes conocen mínimamente la pintura barroca saben que analizar ampliaciones digitales de una obra de más de 300 años puede conducir fácilmente a interpretaciones erróneas, el deterioro del lienzo, las restauraciones, la calidad de las reproducciones y los efectos ópticos pueden hacer que ciertos detalles parezcan otra cosa muy distinta de lo que realmente representan. La historia del arte no funciona mediante impresiones visuales aisladas, sino mediante estudios técnicos y documentales. Así que fíjate, otro argumento utilizado consiste en afirmar que tras realizar un acto personal de renuncia a esta advocación, alguien experimentó un conflicto espiritual. Eso lo dice un chico que da el testimonio. Y entonces pues concluyó que la imagen era demoníaca. Como católicos debemos de recordar que las experiencias personales pueden tener un valor para quien las vive, pero nunca constituyen un criterio suficiente para establecer una doctrina. Y a veces hay gente que en ese tipo de programas presentan esas experiencias como si fuera una especie de dogma de fe. La Iglesia jamás ha definido la verdad de una devoción basándose únicamente en una experiencia privada. Nuestro criterio de discernimiento es la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y la sana teología, no las impresiones subjetivas de otra persona. Además, existe un dato que suele pasarse por alto. El simbolismo de desatar nudos, para quien no lo sepa, no nació allá por el siglo XVIII. Ya en el siglo II, San Ireneo de León enseñaba que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Esta imagen patrística se convirtió, con el paso de los siglos, en una expresión profundamente cristiana para explicar cómo la obediencia de la Virgen cooperó al plan de salvación de Dios. La advocación, por tanto, no está introduciendo una doctrina nueva, sino que expresa de manera visual una enseñanza que desde los primeros siglos existía en el cristianismo. Eso tampoco significa que todos los católicos estén obligados a tener devoción a la Virgen desatadora de nudos. Quizás eres devoto de la Virgen de Fátima, de Lourdes, de la Virgen de Coromoto, de la Virgen, la que tú quieras. La Iglesia distingue claramente entre los dogmas de fe y nuestras devociones particulares. Un fiel puede preferir el rosario, la Virgen del Carmen, Fátima, Lourdes, Guadalupe o cualquier otra advocación legítima sin practicar esta devoción concreta. Y no es ni más católico ni menos, sino que practica otra devoción. Lo que no resulta aceptable
es acusar de satánica una advocación católica sin aportar nada, sin aportar pruebas históricas, doctrinales o artísticas suficientemente sólidas. Como católicos, debemos de ser muy prudentes antes de declarar demoníaca una imagen venerada por miles de fieles. La prudencia exige, hermano, distinguir entre hechos y opiniones. Opinólogos hay a patadas. Tenemos que distinguir entre documentos y sospechas, entre pruebas objetivas y experiencias personales. Defender la fe nunca puede consistir en levantar acusaciones graves sin fundamento, como lo hacen ese tipo de personas que para más INRI son católicos. Y muchos católicos siguen esos canales y se creen a pies juntillas todas esas mentiras. Yo sé que a muchos hermanos pues les resulta complicado, y lo entiendo, este tipo de videos. Porque cuando alguien denuncia algo, en este caso lo hago yo, pues se ve en la situación de tener que elegir. O miente José Manuel o miente el otro, que también es católico. Por eso, lo que yo pretendo no es que me creas a mí, ni que creas al otro. Lo que dice el otro y lo que digo yo tiene que ser para ti un material que te lleve a la búsqueda de la verdad. Mira, José Manuel dice que la advocación de la Virgen de Satanudos, pues nació en tal fecha, no es satánica, porque esto, porque lo otro. Pero aquel otro me está diciendo que sí es satánica. No aporta pruebas, simplemente su opinión. Entonces, ¿a quién creo? ¿A esta persona o a la otra? Y ya ustedes tenéis que decidir si el mentiroso soy yo o el mentiroso es aquel. Y como decimos, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Solo basta investigar un poquito. Hoy con el Internet, toda la información que tú necesites y más la tienes a tu disposición. Solamente que tenemos que discernir, tenemos que comparar y ver qué información es buena, es positiva para nosotros y cuál es negativa y nos perjudica en nuestra vida de fe. Ahí os dejo la tarea. Os dejo la tarea. Así que, hermanos, pues te pido tu apoyo para que me des like a este video, a que lo compartas, porque igual que hay gente que comparte mentiras, pues vamos también a compartir las aclaraciones que hacemos desde este canal. Y desearte que pases una excelentísima tarde en el Señor y no te dejes engañar. Que aquí dentro también hay mucha cizaña, que lo único que buscan es alejarte de la fe y ponerte a veces en contra del Papa reinante o en contra, como en este caso, de una devoción mariana difundida por la Santa Iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga.